En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4, los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar. Ellos habían visto todos los signos que Jesús realizaba. Devolvía la vista al ciego, hacía caminar al cojo, hablar al mudo. Pero ellos dicen, hace falta algo. Y le piden que le enseñe a orar. Hoy nosotros también debemos de pedir al Señor que siempre nos enseñe a orar. Y no solo a orar con los labios, sino con el corazón. A sentir a Cristo en nuestra vida, a saber que Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, y nosotros primero tenemos que creer y confiar, porque a veces nosotros cuando nos acercamos a Dios no pedimos que nos enseñe a orar, no pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé la gracia del discernimiento para entender y comprender lo que estamos atravesando, sino que nos acercamos a Dios para quejarnos, para lamentarnos o para pedir algo que no nos suceda, que nos libre de esto, que nos libre de esto. Hoy nosotros necesitamos acercarnos a Cristo con humildad. Y esa humildad nos lleve a llegar al corazón de Dios. Y cuando nosotros somos hombres de oración, entonces cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y mejoramos las relaciones interpersonales. Pero hoy nosotros somos buenos rezanderos, no somos hombres de oración. Hemos aprendido el Padre Nuestro desde que fuimos niños y repetimos de una manera tan apresurada, de una manera tan monótona, pero nos sentimos en el corazón y no vivimos la oración del Padre Nuestro. Jesús entonces les dijo, oren. Cuando oren, digan esto: Padre, santificado sea tu nombre. Jesús dice a Dios Padre, papá, abba, papito. Hoy nosotros tenemos que decir también a Dios como aquel cercano y como el que con tanta confianza nos acercamos a Él. Para eso debemos tener la certeza y la confianza de que yo debo de acercarme a Dios y Dios me escucha. ¿Cómo tú oras? Oramos cuando necesitamos, cuando buscamos algo. Pero cuando no necesitamos nada, no oramos, sino que vivimos de una manera tan apresurada, de una manera que nos preocupamos de cosas mundanas, de cosas pasajeras, de cosas materiales. Nos preocupamos en ver que todo esté bien en mi entorno, pero no nos preocupamos que esté bien mi interior. Cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos bien con los demás. Hoy nosotros necesitamos orar con humildad, pero no solo orar con los labios, sino orar con el corazón y demostrar que mi oración está unida a Dios en mis actitudes cotidianas. Porque ¿de qué sirve que tú ores todos los días? ¿De qué sirve que ores desde la mañana o en la tarde si en las actitudes somos a veces tan hirientes, somos muy
muy lejanos a Dios. Santificado sea tu nombre. Tenemos que santificar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Tenemos que santificar el hogar, la familia. Tú tienes que santificar. Tú tienes que santificar la familia. Tú tienes que hacer presente que venga el reino de Dios aquí en la tierra. Caminar con Dios, vivir con Dios y sentir el reino de Dios. Porque ¿de qué sirve que llegues al reino de Dios después de muerto si aquí en la tierra tu vida es un infierno y haces un infierno a quien tienes a tu lado? Hoy nosotros necesitamos estar en íntima comunión con Dios para que podamos santificar el nombre de Dios, no jurando en vano, no tomando el nombre de Dios para manipular a las otras personas o manchar su dignidad. Nuestras actitudes nos llevan, en vez de santificar, a herir y lastimar a las personas que tenemos a nuestro lado. Cuando oramos, entonces seremos más pacientes, más tolerantes y podemos santificar dialogando, escuchando, ayudando, acompañando, fortaleciendo al débil, al triste, y hacer presente que venga el reino de Dios con mi vida, con mis palabras, con mis actitudes. Y nos dice también: danos hoy el pan de cada día. Hoy tenemos que pedir al Señor el pan del amor, el pan del perdón, el pan de la misericordia. No solo buscar el pan para saciar nuestro estómago, cuando tantas personas con quien vives, con quien compartes diariamente, están hambrientos de que le escuches, le perdones. Hoy nosotros, ¿cómo podemos pedir el pan de cada día? Cuando somos egoístas solo pedimos para nosotros, mientras otros se mueren de hambre, o quitamos el pan de cada día de los demás. Hoy nosotros pedimos solo para mí, que no falte el pan de cada día, pero no importa que el otro se muera de hambre. Tenemos que pedir al Señor tener hambre de su cuerpo, de su sangre, tener hambre de su palabra, tener hambre donde se vea palpable la felicidad, hambre de sentir que tu padre, tu esposo, tu esposa, tus hijos son una familia. Hoy nosotros tenemos que pedir al Señor pan de la alegría, de la esperanza, pan de la solidaridad. Ese pan que es el cuerpo y la sangre de Cristo nos dé la gracia y la fortaleza para que no nos quedemos solo en palabras. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, estamos golpea el pecho, perdona nuestras ofensas, pero no somos capaces de perdonar en nuestra vida práctica. Pedimos a Dios que nos perdone, pero tú ¿cuánto perdonas? ¿Perdonas con facilidad o vives lleno de odio, de rencor, de resentimiento? Hoy nos cuesta perdonar a nosotros mismos por haber tomado una decisión equivocada, por no haber aprovechado el tiempo oportuno o por no haber amado a las personas que ya no tenemos a nuestro lado. Durante este año y medio hemos venido enterrando a tantas personas que se han muerto por el COVID o por otras enfermedades, pero hay personas que no se perdonan por no haber estado con Él o por no haber ayudado a morir en la gracia de Dios, por no haberle llevado a la Eucaristía. Hoy nosotros, como no tenemos hambre del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces dejamos también que los demás se mueran de hambre. Los hijos inconscientes, con el pretexto de que se van a contagiar de la pandemia, tantos abuelitos que necesitan tener hambre del cuerpo y la sangre de Cristo, que quieren saborear, pero los hijos lo privan de esa gracia. Como ellos no tienen hambre de Cristo, piensan que los demás también no tienen hambre de Cristo. Hoy nosotros necesitamos perdonar los unos a los otros para vivir como hermanos, no como extraños, para vivir como hermanos, no como enemigos,
Necesitamos perdonar para construir la paz, no la guerra, la violencia. Necesitamos perdonar para ser sinceros y no vivir de fingimientos. Necesitamos perdonar para no vivir de apariencias, sino que la sinceridad sea la que salga del corazón del perdón. Solo el que sabe amar sabe perdonar, porque en el amor está en el perdón está el amor. Pero hoy, como nosotros no sabemos perdonar, tampoco sabemos amar. Porque es más fuerte el odio, el rencor, la venganza, que el abrir nuestros brazos para perdonar, acoger. Todos en la vida nos equivocamos, uno más, otros menos, pero todos nos equivocamos de una o de otra manera. Si nosotros pedimos que Dios perdone nuestros pecados, que perdone nuestras acciones incorrectas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al prójimo? ¿Por qué perdemos la oportunidad de compartir la vida con tus hermanos, con tu familia, perdonando? Pero nosotros desgastamos las energías odiándonos antes que desgastar las energías amando. Perdemos el tiempo odiándonos que perder el tiempo compartiendo la vida, compartiendo con tu familia, con tus hermanos. Qué hermoso es compartir en familia, donde se sientan los hermanos, comparten con todos, y al final eso llevarás en tu corazón. Pero hoy nosotros, como no sabemos perdonar, entonces a tu hermano lo ves como un enemigo, olvidando que fuimos engendrados en el propio vientre de nuestra madre, olvidando que de niños tal vez compartías del mismo plato, tal vez vestías la misma ropa, donde escuchabas las tristezas, las angustias, las alegrías de tu madre, donde se abrazaban mutuamente. Pero hoy, lamentablemente, por tantas circunstancias, ya sea por herencias, por comentarios incorrectos, o a veces por celos, por envidias, por chismes, nos hemos vuelto grandes enemigos, y entre familia no nos abrazamos, sino que lanzamos bombas atómicas de críticas y de persecuciones, porque no sabemos perdonar. Jesús dice: no nos dejes caer en la tentación. Todos estamos tentados. No salimos a la calle vendados los ojos, ni tampoco caminamos en el aire. No somos angelicales. Estamos tentados, pero ahí viene la gracia de Dios. Para no caer en la tentación, tenemos que estar en la gracia de Dios y alimentados de la oración. Porque si nosotros no oramos, somos débiles, frágiles, somos indefensos, vulnerables a caer en algo. Pero cuando oramos, entonces seremos más prudentes para tomar una decisión. Seremos más prudentes para actuar. Seremos convencidos de lo que queremos, lo que buscamos y aspiramos en la vida. Hoy nos falta tanto ser hombres y mujeres de oración para odiar menos y amar más, para hacer más el bien y no el mal, para ser más solidarios y no egoístas, para vivir siempre en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras fragilidades, acercarnos a la cercanía de Dios y no alejarnos de Él. Hoy nosotros podemos ser excelentes rezanderos, pero no hombres de oración. Santa Teresa de Ávila decía a las monjas: no solo muevan los labios, no solo muevan los labios, muevan y palpiten el corazón. Hoy nosotros también no solo movamos los labios, no solo golpeemos el pecho,
palpitemos el corazón, cambiemos nuestra actitud y nuestros brazos que nos sirven para golpear y pedir perdón sean también para perdonar y abrazar. Hoy nosotros necesitamos tanto santificar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, el hogar, la familia. Hoy necesitamos hacer presente el reino de Dios aquí en la tierra, no después de muerto. Aquí hoy necesitamos aquí hacer presente a Cristo. En el hogar, en tu familia, en tu trabajo, da ese espacio para orar. Vivimos en un mundo tan lleno de miles de cosas, un mundo bullicio, un mundo tan ajetreado donde no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para nosotros mismos. Pregúntate cómo rezas el Padre Nuestro, cómo es la oración con Dios, cómo es ese contacto íntimo con Dios. Lo hacemos alejándonos del bullicio del mundo, hacemos en silencio, de una manera humilde, de una manera que necesitamos de Dios, o a veces nos sentimos orgullosos, soberbios, que no necesitamos de Dios. No queremos a Dios en nuestra vida, no necesitamos rezar. Yo estoy bien, tengo mi juventud, tengo mi dinero, tengo mis cosas. Queridos hermanos, ¿de qué sirve que estés lleno de tantas cosas materiales y estás vacío de Dios? ¿De qué sirve que hayas construido tu casa, tengas tu carro, tengas toda tu fortuna, si en tu corazón no está Dios, si tu corazón está vacío? Hoy hay que edificar la familia, hay que edificar los hogares, hay que edificar a las personas que tal vez están decepcionados, heridos, lastimados. No busquemos a Dios pidiendo que no nos dé problemas, dificultades. No nos acerquemos a Dios para que nos libre de tantas cosas, sino pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que nos guíe por el camino del amor, del perdón, de la misericordia, de la libertad. Que nuestra vida no nos conduzca a la esclavitud y a tomar decisiones equivocadas. Que el Señor bendiga a ustedes, mis hermanos, y podamos dar un espacio para orar. A veces pasamos la vida sin orar y oramos cuando necesitamos. Así como pasa en nuestra vida. Tú comes la sopa, pero no piensas en la sal. Piensas en la sal cuando te falta, ahí pides sal. O como pasa en las habitaciones o en la cocina, en el pasillo, mientras el foco funcione o la lámpara, tú no necesitas ni te preguntas. Pero cuando se quemó ese foco, ahí recién te das cuenta que hacía falta la luz en ese lugar. Hoy así pasamos en nuestra vida. Mientras todo nos va bien, no necesitamos de oración, no necesitamos de Dios. Pero cuando algo no está bien, o cuando algo está pasando en nuestra vida, tenemos enfermo a un familiar, o nosotros mismos estamos enfermos, o alguien está pasando por un momento difícil, ahí recién nos acordamos que es necesario orar y que existe Dios. No busques a Dios cuando lo necesitas. Busquemos todos los días. Todos los días demos el espacio para la oración. Y esa oración nos haga fuertes, nos ayude a ver desde otra perspectiva la vida, los problemas, la enfermedad. Incluso cuando perdemos a un ser querido, ese momento que estás sepultando a ese esposo, a esa esposa, a tu padre o a tus hijos, la oración te sostenga, la oración te fortalezca, la oración te dé sabiduría y prudencia para entender esos momentos difíciles. No busques a Dios solo cuando lo necesitas. Y así como los discípulos
pidieron a Jesús que los enseñe a orar, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe también a orar y que no solo movamos nuestros labios, palpitemos el corazón y nuestras acciones sean las que demuestren que somos personas de oración. Porque, mis hermanos, de nada te sirve a rezar 1000, 10.000 Padre Nuestros, 10.000 rosarios, leer toda la Sagrada Escritura, si en la vida práctica hacemos todo lo contrario. Que el Señor cuide, proteja y bendiga a todos ustedes. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando.